Un saludo muy especial en la gracia, en el amor. El fuego del Espíritu Santo descienda de manera pero muy, muy especial. Segundo día de novena, la gracia de Dios los acompañe, que Dios toque su corazón de un gozo muy especial, de una gracia muy, muy especial, y que el Todopoderoso los bendiga siempre. Tenemos hoy la gran invitación para que vuelva su mirada al Señor, vuelva su mirada a Dios. Que la gracia de Dios, que el fuego del Espíritu Santo los ilumine el cómo poder llevar una vida en la Navidad según el plan de Dios, no según el plan del mundo. Señor, esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara. Fares engendró a Herón, Herón engendró a Arán y Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salomón, Salomón engendró de Rahab a Boz y Boz engendró de Ru a Obed. Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asafá, Asafá engendró a Josafá, Josafá engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías y Osías engendró a Jonatán, Jonatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés y Manasés engendró a Amós, Amós engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el desierto de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadok, Sadok engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Así las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Palabra del Señor. ¿Y por qué mucha gente no le gusta el tema de la genealogía, tanto nombre? Y podemos decir que transmite, ¿no? Que para qué se lee eso, ¿no? Eso es como si en su vida no hablara de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, de sus bisabuelos, de nuestra generación. Primero, la palabra de Dios empieza el libro del origen de Jesucristo. El Nuevo Testamento empieza hablando del origen de Jesucristo. El Testamento inicia hablando del origen del mundo. Y el Nuevo Testamento empieza a hablar del origen de quien hizo el mundo. Y empieza con una fidelidad. Hijo de David, hijo de Abraham. Es tan importante para el judío y para usted y para mí el tema
de que por qué es hijo de David y por qué es hijo de Abraham. Y tenemos que ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a marcar lo siguiente, ¿no? 12:3. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Le dijo Abraham, por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Y por ti, ¿no? La descendencia de 22:18. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra en pago de haber obedecido mi voz. En pago de haber obedecido mi voz. Estamos hablando de la promesa de Abraham, vocación de Abraham. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga, y todos los linajes de la tierra serán bendecidos por ti. Porque es por Dios Padre, ¿no? Y por Dios Hijo. Y en el libro de Samuel, segundo Samuel 7:12, está la palabra cuando dice lo siguiente: y cuando tu vida llegue a su límite y te acuestes con tus padres, confirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de tu realeza. El trono de tu realeza. Amén. Entonces, no podemos hablar y desconocer absolutamente nada de esta palabra. ¿Qué nos debe marcar en absoluta seguridad? Es que vemos que hay gente de mucha fe durante la vida de la iglesia, del pueblo primitivo. Dios estuvo siempre y estará con su pueblo, aún en el pecado, aún en la desobediencia, aún en ir en contra de la palabra de Dios. Estaba ahí. Como su familia. Su familia también ha tenido problemas difíciles, momentos difíciles, y tal vez podemos renegar que Dios no estuvo ahí. Pero Dios ha estado ahí, en la historia de mi familia, en mi historia. Estará en la historia de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos, de mis tataranietos espirituales. Estará en la vida de ustedes. Y ha estado en la vida de mis hijos a través de la predicación. Entonces, la palabra del Señor empieza 14 generaciones, que para muchos dicen que es lo que significan 14. Las letras de David significan 14. Amén. Y por eso se habla de 14 generaciones. Abraham engendró a Isaac. ¿Y qué nos quiere enseñar? Primero, la promesa de Dios Padre, aún se demore tanto en llegar, jamás podemos esperar ni dudar de las promesas de Dios. Ese es el primer punto fundamental. ¿Por qué la gente va donde el mal? ¿Por qué la gente se desespera? ¿Por qué la gente deja de orar? Porque han olvidado algo tan grande como la promesa de Dios, como el cumplimiento de la promesa del Padre. Entonces, por eso toma hoy el origen, es el origen de toda su familia, del Creador, del que hizo el mundo. En aquellos días Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reúnanse, que les voy a contar lo que va a suceder en el futuro. Agrúpense y escúchenme, hijos de Jacob, óigame a su pueblo de Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Recuerda que el mayor era Rubén, pero Rubén había cometido un pecado muy grave, que era haberse metido con una mujer de su padre, y eso le hizo dañar el don de ser primogénito. Por eso hereda Judá la segunda. O sea, para ver cómo es la dimensión del pecado. Y el cetro no se apartará de Judá jamás. La descendencia, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, a Judá y a sus hermanos. Entonces la palabra desde el Antiguo Testamento me habla esa promesa de Dios, ¿no? Esa promesa: no se apartará de Judá el cetro. Por eso se dice la palabra generación del hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, para mí,
es la historia de la familia de Jesús según la carne, que viene con pecado, pero Dios lo hizo igual a nosotros, menos en el pecado. Segundo, es ver cómo Dios cumple su eterna promesa. O sea, para mí hoy, cuando vamos a prepararnos de serio, es ver hoy, ¿por qué coloca la iglesia eso? Recordándonos que hay un Dios que promete, un Dios que cumple, aún tarde, aún se demore, pero esa palabra sí que es fiel y verdadera. Esa palabra sí que es fiel y verdadera. Recordarles que hoy tenemos Eucaristía en la comunidad de Chocontá a las 5 de la tarde y los invito a vivir estos días de amor. Lo invito el 24 a las 5 de la tarde y lo invito el 25 a las 10 de la mañana. Usted sabe que yo poco hablo ni adulo, pero orando hace unos días con el seminarista Mario, tarde de la noche, Dios nos reveló que algo maravilloso nos va a regalar en su comunión el cuerpo y su sangre el 25 en la misa de 10 de la mañana. Por eso estaré confesando, por eso lo invito a que haga una excelente confesión. Lo invito a que abra ese corazón bonito al Señor. Lo invito a que no se amargue. Lo invito a que no se complique. Lo invito a que no se endeude. Lo invito a que viva tranquilo. Lo invito a que se enamore de Dios. Lo invito a que haga una Navidad sin cosas materiales, sino solo en el amor del Señor. Dios me los bendiga. Que el gozo de Dios, que el gozo del Espíritu Santo los bendiga siempre. Hermoso, hermoso día. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la Madre de mi Señor, la Madre del amor divino, nos cuide. Que el Todopoderoso y San José nos cuide más que nunca. Dios los bendiga. Los amo muchísimo y hermosa preparación para recibir el amor de mi alma.